Hola, mucho gusto con todos y con todas. El que les habla es el alumno de la Universidad Privada de Tacna, John Anderson López Higuairo, y hoy les hablaré sobre el procedimiento romano, sobre sus acciones de cada fase y ley, y de cómo era el trato cuando se procesaba una demanda hacia un actor, y cómo era el trato que les daba el juez hacia los que les presentaba sus respectivas pruebas. En las acciones de ley son el primer sistema procesal romano que se denominan de la ley con referencia de las 7 tablas, que el reglamento del procedimiento sobre las bases consecutivas anteriores y posiblemente introdujo nuevas acciones. La ley de las acciones persistieron en vigor desde los orígenes de Roma hasta la Lex Abutia, que dio la entrada al procedimiento Formula. En los procedimientos de la Legis Actionis, en los procedimientos de las acciones de ley se van a encerrar en dos fases, llamados in iure, más conocido como el magistrado, y el in iudicio, que viene a ser el juez. La primera se conoce como in iure, va a estar encargado de un magistrado. En el magistrado se van a presentar los dos ciudadanos que estarán en conflicto. El magistrado va a conocer y el dependiente si haya una acción o no, va a trasladar el procedimiento a una segunda fase, ya sea en la fase judicio, que va a estar encargado de un juez. Y ese juez es un ciudadano particular que ha sido nombrado por el magistrado. Como el juez va a resolver este caso en concreto, el procedimiento se distinguirá porque los ritos de cada acción se realizaban en iure, delante del magistrado. Este procedimiento era reservado. Los ciudadanos romanos en su origen no podían usarlos. Los peregrinos, la ignorancia de las formalidades del procedimiento de las acciones de ley por la breve fue una de las grandes causas por la que la mantenían bajo la dominación del patriciado. Bueno, podemos considerar dos partes, el demandante y el demandado. En el demandante, que interpone la acción, y en el demandado, contra el que se interpone la acción. Legis actiones de las acciones de ley. Las legis actionis o acciones de ley es la denominación que se da al primer procedimiento que crearon los romanos para resolver los conflictos jurídicos que surgirán en la ciudad de Roma entre los ciudadanos romanos. Este procedimiento era altamente solemne, riguroso, formalista y requería el uso excesivo de memoria de las partes sujeto o procesales para aprender las fórmulas proporcionadas por los pontífices o por los jurisprudentes. Antecedentes de acciones de ley. Como lo siguiente podemos apreciar sobre los antecedentes del sistema de las acciones de ley que se remonta en su origen, en el mismo Roma. Lo primero que pasó fue que fueron sustituidos por el procedimiento formulario y como también se remonta al origen del mismo Roma. En los antecedentes de acciones de ley tenemos 5 acciones, 3 son declarativas y 2 ejecutivas. En las acciones declarativas son legis actio sacramentum, más conocido como acción de ley por apuesta. En segundo tenemos la legis actio per iudicis postulationem, acción de ley por repetición
de un juez o de un árbitro. En tercero, tenemos a legis actio per conditionem, que es acción de ley por requerimiento. En las acciones ejecutivas, tenemos dos, ¿no? Son 5. Las acciones declarativas son 3 y las acciones ejecutivas son 2. En las acciones ejecutivas tenemos a legis actio per manus initiationem, que es acción de ley de apresión corporal. En la segunda, en la quinta, así, la legis actio per pignoris campionem, acción de ley de toma o prenda o embargo. Proceso formulario. El proceso en mención se caracterizó por la segunda fase del desarrollo procesal en Roma, que se encuentra en su origen. Probablemente fuera de Roma y fue adoptado por el pretor Peregrini, ya que el antiguo procedimiento legis actionis, muy rígido, no aceptaba errores. El exceso de formalismo para aplicarse y solamente se aplicaba a los romanos y extranjeros. El nuevo sistema se caracteriza por ser un procedimiento escrito o documental en dichos escritos. Fórmulas los realizaban los magistrados, del cual contenían los antecedentes y pretensiones de las partes y que servían para que el juez tuviese una visión completa del problema que existe entre el pretor, que fue creado fórmulas escritos para casos concretos. Con el paso del tiempo, el procedimiento formulario es el segundo más creado por el derecho romano, para así resolver los conflictos jurídicos. Es resultado de la actividad de los magistrados, quienes entre la ausencia de un procedimiento para resolver los conflictos en la provincia, que crearon un procedimiento basado en una fórmula que normalmente redacta el pretor. De ahí el nombre del procedimiento. Llegó un momento en que este procedimiento desplazó a las acciones legis, quedando así como único medio para resolver conflictos jurídicos. El procedimiento romano busca resolver el conflicto que se dan entre dos ciudadanos romanos. Para que esto se pueda aplicar es menester que se da en ciertos momentos, ¿no?, previos a la presencia ante el magistrado. Dentro de estos momentos previos están el ius vocatio, el vadium monium cautio y el edicto actionis. Vamos a explicar primero sobre el ius vocatio. Ius vocatio consiste en una invitación que va a ser aquel que se siente vulnerado o amenazado hacia su derecho a la persona que pretende demandar. Esa invitación va a ir acompañada de vadimonium cautio, que es el segundo. Es una garantía que debe de dar el demandado de que va a cumplir con presentarse en frente del magistrado sobre el contrato verbal, que consiste en una sola obligación, con la obligación de que el demandado tendrá que presentarse en frente del magistrado para así poder resolver el conflicto, para saber si el demandado se va a presentar o no. Tiene que dar una caución, demostrar que va a estar presente en la fecha indicada. En dicto actionis, en este caso, el autor le va a explicar al demandado cuál es que considera derecho vulnerado por el cual el que se siente motivado, para así invitarlo al frente de un magistrado. En la fase de Jean Jury se presentaron tanto como el demandado y el actor. El primero que nada va a hablar el actor, que va a reiterar la dicito actionis, es decir,
tendrá que expresar el desarrollo por el cual él cree que es conveniente para que participe el magistrado, para así poder resolver el conflicto. Y el demandado puede simplemente oponerse a lo que propone el actor o puede hacer el uso de sus expresiones, medios de defensa que están basados en situaciones de hecho o derechos. El magistrado va a estudiar el caso y va a determinar si existe una acción o no. Entonces va a conceder la acción. Si no existe una norma que proteja a este actor, el magistrado puede venir y crear una acción. En caso que ya sea en el caso de in judicium, ya en este caso el demandado ya no podrá poner las nuevas excepciones. En cambio, en la fase de in juris sí se pudo, pero en esta fase ya no. En el conflicto que tendrá estos ciudadanos se pasará a manos del juez. Entonces tendrá solo 3 días para poder presentarse hacia un juez. Lo que ocurre cuando estén enfrente de un juez, van a ocurrir que ambos den a conocer sus alegos. Se les pedirá que presente sus medios de prueba, en el que afirmará tienen que probar los hechos que está emitiéndose hacia el juez. En el procedimiento formulario se van a regular 2 leyes. La primera, que es la Lex Aebutia, y la segunda, que es Lex Julia Judiciarum Privatorum. En la Lex Aebutia eh, fue aprobada en torno del año 130 después de Cristo, que se permitió a las partes en litigio elegir entre el antiguo procedimiento de la legis actionis y el procedimiento formulario, siendo la Lex Julia Judiciarum Privatorum, época en que Augusto probablemente en el año 17 antes de Cristo, la que suprimió la posibilidad de elección, imponiendo la utilización obligación del proceso performulas estando vigente durante toda la época clásica. En la segunda, Lex Julia Judicium Privatorum, la ley romana promulgada por el emperador Augusto 17 a.C. como la parte de una revisión del sistema de procedimiento romano, eliminó por completo las acciones legislativas, siendo así reemplazadas por el proceso de formulación entre las acciones legislativas. Solo se mantuvieron vigentes los actos legislativos o sacramenti. En las sentencias eh, centurvirales, así como el procedimiento relativo. La litis contestatio en el proceso formulario. Si el procedimiento injuria no terminaba por algún incidente, ya sea en el proceso necesariamente desembolsaba en la litis contestatio, que daba nacimiento al proceso y coincidía con la entrega de la fórmula del pretor al demandante y de este al demandado que le acepta. Y en el caso de las estructuras de las fórmulas, como bien lo recalca Tol Alcides en su obra de Derecho Romano y Obligaciones de Contrato, Delitos y Acciones a la fórmula constante de partes ordinarias y partes extraordinarias. Como regando el significado de estas dos palabras, actio, que viene a ser acción, imperium, que viene a ser imperio, en acción fue el significado de esta palabra es diferente tanto en la evolución del derecho romano como en sus sistemas procesales. Roma consistía en una recitación oral que los litigantes aprendían con un carácter sacramental y que deberían repetir sin alteración alguna ante el magistrado
pues la alteración por error en los términos de la recitación traía una consecutiva a la pérdida del litio en el sistema formulario. Por segundo, en el derecho romano se puede considerar que la acción era la fórmula y que está malterizada u objetivada a la demanda. Imperium, que viene a ser como imperio. Por el imperium, los magistrados tenían un poder pleno y absoluto, cuyo carácter coactivo permitía hacer cumplir sus mandados.